Buenos días, Sergio. Antes de Buenos días. nada, oye, muchísimas gracias por venir aquí a Iguay, a nuestra casa, y compartir con nosotros tu conocimiento en nuestras charlas de RGM. Nada, es un placer estar aquí con vosotros y gracias por la oportunidad. Empezando un poco y por cortar el hielo, ¿qué es para ti RGM? Fundamentalmente es hacer crecer el negocio de manera rentable y sostenible. O sea, que eso significa que tiene un componente estratégico, que tiene un componente de largo plazo y también de rentabilidad. Y sobre todo también es muy importante que ayude a la toma de decisiones al negocio, y cuando digo toma de decisiones es basada en datos y en insights sobre todo. ¿Y qué palancas sueles integrar dentro de RGM? ¿Qué palancas trabajas dentro de RGM? Pues yo las que trabajo y las que he trabajado en el pasado son, digamos, las 5 clásicas, que es precio, la parte de Trade Investment Gross to Net, la parte de Pack Price Architecture, eficiencia promocional y el Active Mix. O sea, son 5 palancas estándares, pero que todas hay que trabajarlas y activarlas. Porque normalmente cuando tú crees que trabajamos las palancas, hay profesionales que las trabajan de manera aislada, hay otros profesionales que prefieren trabajarlas conjuntamente, de manera integrada. ¿Cómo ves tú que hay que trabajarlas desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que todas tienen un rol, es importante trabajar todas. Por ejemplo, hay veces que el Active Mix no la trabajas tanto, y luego depende de la situación o del entorno, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años, con digamos, la situación de inflación, pues era muy necesario y estaba muy enfocado en precio, pero ahora que hay que hacer crecer más el volumen, pues por ejemplo, trabajas más en la parte promocional o de Pack Price Architecture. O sea, creo que es importante mantener un equilibrio y usarlas, ¿no?, unas más o menos en función de las necesidades y sí, porque la es verdad que situación que tienes llevamos en el un negocio. periodo Sí. que estamos todos como muy focus en todo lo que ha sido promo y estrategia de promo y precio, ¿no? Correcto. Y ahora es como que nos vamos llevando más a portfolio, yo diría que, ¿no?, que estamos yendo más hacia ahí. Portfolio, optimización de portfolio, digamos, cómo influenciar o ser activo en esa parte de mix que te sea rentable y que te sea beneficioso. Bueno, pues son palancas que, como te digo, a veces no las hemos prestado tanta atención porque había más foco en otras, pero sí que son muy relevantes y pueden generar mucho valor también. Porque es verdad, y algunas conversaciones que hemos tenido tú y yo previamente, ¿no?, es como hay a veces que intentamos manejar el corto y el largo, ¿no?, con estas palancas. ¿Tú cuál dirías que son aquellas que dices, oye, si quiero activar rápidamente alguna oportunidad en el mercado, o imagínate, ¿no?, yo empiezo a establecer una estrategia de RGM, que es verdad que todas las compañías, al fin y al cabo, pues llevan haciendo RGM toda la vida, ¿no?, porque al final es gestión de una manera o de otra, revenue, de alguna manera lo tienes que hacer. Sí. Pero ahora como que se está enfocando en los últimos años, incluso dentro de tu casa también se ha puesto esta figura con mayor relevancia. En estos casos, ¿tú cuál crees que dirías que son aquellas palancas que en el corto me pueden dar más beneficio y aquellas que se deberían de trabajar más en el largo, ¿no? Sí. O quizás de alguna manera Yo creo que el corto plazo se trabaja con el precio, porque al final tienes una necesidad de offsetear algo que no está funcionando en el volumen y necesitas rentabilidad o generar valor. Pero a largo plazo, por ejemplo, Pack Price Architecture, son decisiones que tomas pero no se ejecutan inmediatamente. Necesitas un desarrollo, una inversión, entonces tienes un roadmap a lo mejor de 2 o 3 años y hasta que dan el resultado. Lo mismo con el Active Mix. El Active Mix son decisiones de portfolio y de influenciar o cambiar cosas que no son inmediatas, entonces necesitas un tiempo. Vale, entonces al final lo que estás diciendo es, oye, por cada palanca tienes todo el rato foco corto y largo plazo, ¿no? Es verdad que para mí RGM tiene que tener el foco en largo plazo, y eso es algo que nos tiene que diferenciar en cuanto a otros equipos, por ejemplo el equipo comercial, que va a estar enfocado en el corto plazo y en solucionar problemas o digamos incidencias a corto plazo, pero yo creo que nosotros tenemos que estar siempre, y es lo que tenemos que añadir en la ecuación o en la discusión, es el largo plazo, sin olvidar por supuesto el corto plazo, que siempre te No, y es muy importante lo que necesidad. dices, ¿no? Porque sí que es verdad que muchas veces se enfocan mucho en el corto y cuando se trabaja la RGM, o hasta, yo creo que lo que estamos diciendo ahora, ¿no? O sea, que se está empezando a consolidar la figura de RGM como una figura relevante en la compañía, mirando a la estrategia de la compañía y no acciones más tácticas que se están mirando hasta ahora, ¿no? Yo creo que, por lo menos mi experiencia en los sitios que he estado, siempre hay una tendencia al corto plazo y al foco interno, ¿no? Sí. Muy interno, las decisiones internas. Creo que RGM tiene que aportar o añadir en el largo plazo y en el foco externo, es decir, lo que te decía antes de basar las decisiones sobre todo en datos externos, en insights, e incluso si necesitas hacer estudios, pero que te ayuden a la toma de decisiones, más que en opiniones internas y situaciones internas. Entendido. Y ahora que estamos hablando un poco del Head del Revenue Growth Management,
¿En dónde la centrarías más, ¿no? Porque hemos tenido, hay gente que opina que tiene que estar más en comercial, hay gente que opina que tiene que estar más en financiero, hay gente que opina que tiene que tener una figura más transversal. ¿Cómo lo ves tú? Lo he vivido en diferentes situaciones, en finanzas, en comercial. Yo donde lo tenemos ahora creo que es donde tiene que estar, que en mi compañía, que es independiente, o sea, ni en finanzas ni en comercial, tienes que trabajar con ellos. Tienes que estar muy conectado, tienes que hablar el lenguaje de los dos equipos, pero creo que es importante mantener la independencia para la toma de decisiones. Precisamente por lo que te decía de que tú estás orientado en largo plazo, en el foco externo y a veces esos equipos no están y entonces te puede condicionar. Y es muy importante, creo que estar sentado en el comité de decisión es muy importante para poder dar relevancia a los distintos desarrollos o decisiones que tomas. Y si estás dentro de alguna de las funciones, yo creo que se pierde o se difumina un poco. No se puede diluir, ¿no? Sí. Hombre, estoy totalmente de acuerdo que si tiene un empaque como estratégico debe estar en esa mesa como parte fundamental de la estrategia. Y entrando, ¿tú cuáles crees que serían las claves de éxito para hacer un buen RGM? Pues lo primero creo que es muy importante que esté basado todas las decisiones en datos. Creo que es relevante tener la información que necesitas para tomar decisiones y eso tienes que ir al mercado, tienes que ir al consumidor, tienes que ir al retail, tienes que ir a tu información interna. Pero manejar esa información y hacerla, manejarla de una manera que te permita ayudar a la toma de decisiones es una cosa que para mí es parte o es el core de la función. Y segundo, pues tener, como te decía antes, también una independencia. Poder tomar las decisiones y no estar, condicionado a ciertas necesidades a corto plazo o urgencias o cosas que te puedan condicionar en la decisión correcta. O sea, tener buen dato, ¿no? Que a veces no es tan fácil. Sí. Y el tiempo necesario, que tampoco te aísles con el corto y puedas tener Correcto. tiempo para y luego esto, estar ¿no? también muy conectado, también te decía antes, a los dos equipos, a comercial y a finanzas. Hacer esa unión en la toma de decisiones con ellos es fundamental. ¿Y cómo ves la cultura? Porque yo sí que creo que es verdad que quizás no es parte del responsable o del líder de revenue, ¿no? Pero muchas veces, como que a veces cuesta calar dentro de la cultura de la compañía, quizá también lateral, y el hecho de que esté en la mesa del CEO facilita mucho eso, pero aguas abajo, ¿no? Cuando uno va al mercado. No, claramente necesitas, o sea, la cultura siempre es un cambio que necesita tiempo y hay muchas de las decisiones o de las interacciones que haces que necesitan que los equipos se vayan acostumbrando. Y hablo del equipo comercial y yo creo que es importante ir añadiendo valor o viendo que se van dando los resultados. Eso te va a ir generando pues, una confianza y sobre todo va generando unas nuevas formas de trabajar, pues, evaluando el ROI, o sea, el retorno de inversión o información externa. Siempre todas esas cosas, si tú las repites, se van generando ese hábito que la gente se va acostumbrando a trabajar de esa manera, no a trabajar en silos o con informaciones que no están contrastadas, por ejemplo. Sí, porque yo creo que en este caso, ¿no? Esa información, el dato que estás dando mucha relevancia, ¿no? Es importante que el dato sea único, que muchas veces ha fallado eso dentro de las compañías, ¿no? En manejar diferentes, para un mismo ratio, un mismo concepto, diferentes, ¿no? Lo de One Truth of Version, o sea, una única fuente de información es fundamental, o sea, tener una base de información que sea única y que sea común, y eso te ayuda a quitar muchos problemas de discusiones y de decisiones, ¿no? Porque si yo saco el 3 y el otro saca 2 es muy complicado de luego acordar algo, ¿no? Bueno, ahí tu Instagram, ¿no? En comercial y finanzas. Exacto. Y en cuanto a errores, ¿cuáles crees que han sido los grandes errores o más o menos los errores que se han ido cometiendo, ¿no? Que hemos ido cometiendo? Yo creo que errores, por ejemplo, pueden ser tomar decisiones precipitadas, pueden ser tomar decisiones que no están basadas en información, no estar conectado al negocio, no estar conectado al mercado. O sea, si tú no estás conectado al negocio o al mercado, es muy difícil que tomes buenas decisiones. 100%. Luego muchas veces es no apoyar las decisiones. Esto es como cuando haces un lanzamiento. Pues si tu lanzamiento no lo apoyas, pues es difícil que luego funcione, ¿no? Pues lo mismo, si tú tomas una decisión estratégica de un cambio en política de descuentos o de formatos y tal, si no la apoyas y si no la mantienes un poco en el tiempo para que dé un resultado, es muy complicado que funcione. Entonces, las decisiones tienen que ser mirando a largo plazo y tienen que ser sostenidos a largo plazo, quitando de nuevo el cortoplacismo que te puede llevar a tomar errores, ¿no? Sí, estoy de acuerdo.
Y bueno, y tú que vienes del mundo farmacéutico, ¿no? ¿Cuáles son los aprendizajes que nos podríamos traer del mundo farma a consumo? Bueno, yo creo que el mundo farma es bastante parecido. O sea, Sí. hay cosas diferentes, pero las mismas 5 palancas se activan. Yo creo que en el mundo farma el interlocutor es diferente. Es un poco, no diría más cualificado, pero hablas de otras cosas. Con un farmacéutico, pues habla más del producto, del beneficio, más que de la rentabilidad. Les importa a veces menos que en el mundo de consumo o de Horeca. Y también yo creo que es importante en el canal farmacia, que está mucho más regulado, y la política de descuentos que tienes está más restringida. Eso te obliga a estar todo mucho más organizado y más claro. Yo veo que, por lo menos en el mundo de Horeca, los descuentos y las políticas están pueden ser más dispersas y puedes hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces, no es que sean errores, pero bueno, que hay diferencias. Sí. Pero bueno, dentro de lo que estás comentando del producto, ¿no? Cómo el farmacéutico le da tanta importancia al producto, ¿no? Y quizá puede ser un tema de hoy. No, en la discusión no todo es rentabilidad, sino que te enfocas en otras cosas que también son relevantes. Y yo creo que también es diferente el canal de distribución, el rol que juega. Por ejemplo, un mayorista, lo que juegas y lo que interactúas con él es muy diferente, o el rol que juega es diferente a un distribuidor de Horeca, por ejemplo. Pero bueno, hay muchas similitudes, como la granularidad del dato, la necesidad de manejar mucha información y de cuando vas al detalle es cuando de verdad ves las oportunidades y las decisiones, ¿no?, que tienes que puedes implementar. Entonces, bueno, hay muchas más cosas parecidas que diferencias. Sí. Y dentro de este canal capilar, ¿no? Porque es verdad que siempre el RGM, sin querer, nos tendemos siempre al canal retail, y ya que tenemos un experto del canal capilar, ¿cuáles son los grandes retos que deberíamos de trabajar en los próximos años en cuestión de RGM? Yo creo que esa capilaridad es muy complicada de manejar, o sea, la fragmentación de la información, y creo que te tienes que apoyar en herramientas que te ayuden de alguna manera a manejar esa información y a transformarla en algo que te ayude en la toma de decisiones. Creo que también es muy relevante, lo que estoy entendiendo en el canal Horeca, es la financiación del canal de distribución, es decir, el distribuidor, el bar. Entonces, eso es una parte que tienes que tener en cuenta, la retribución en toda esa cadena de valor. ¿No? La estructura de márgenes. Exactamente. Y como veía yo también en la parte de gran consumo en retail, bueno, tener lo que se dice cuando estableces una política de precios o de descuentos, la triple visión: la visión tuya del negocio, la visión del retail o en este caso del bar, y la visión del consumidor. O sea, si tienes la triple visión, es más posible, y lo ves todo en un conjunto, que definas una política que tenga más sentido. Muy bueno eso de la triple visión, porque no siempre, a veces es lo que dices tú, ¿no? Que te aíslas, y a veces se nos olvida mucho y demasiado al consumidor shopper. Totalmente, y si solo piensas en ti, es complicado que luego hagas una propuesta que consiga el engagement de esas otras partes del negocio, ¿no? Del consumidor, el retailer. Y por eso tienes que tener siempre los ojos o la mirada de esa 360 y con esa triple visión. Con esa triple visión. Y ya por último, ¿cuál es tu gran recomendación para cualquier líder de RGM? Esto va más para el management, pero es que precisamente esa función de RGM tenga independencia y que esté sentada en un sitio donde pueda tomar decisiones y las pueda ejecutar. O sea, que no se queden en recomendaciones, sino que tengas la capacidad de ejecutar y transformar el negocio. Tener cierto impacto real, ¿no? Correcto. Y luego creo que el manejo de la información es muy relevante, es decir, invertir en información, pero también invertir en herramientas que te ayuden a canalizar toda esa información y transformarlas en insights relevantes que te ayuden a tomar decisiones. Creo que eso es lo más complejo que hay cuando hay mucha capilaridad y hay mucha fragmentación de información. Pues nada, Sergio, oye, 1.000.000 de gracias de nuevo por venir aquí y compartir con nosotros todo tu conocimiento, que siempre es un placer. Nada, igualmente, ha sido un placer para mí venir, y muchas gracias por la oportunidad.